Bueno, una vez más les saludo, hermanos, muy buenas tardes. Es un placer inmenso estar con ustedes para adorar el nombre del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro para recibir la palabra del Señor en la tarde de hoy. Padre, queremos darte gracias a ti una vez más, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, por tu gracia y por tu favor. Gracias por la bendición de tus hijos, de tu iglesia y de tu pueblo, que en la tarde de hoy, con mucho amor, con toda disposición, con toda entrega están aquí, Señor. Ruego me ayudes, me asistas, Señor, me guíes y me acompañes para poder exponer tu palabra con precisión, como bien lo señalaba mi hermano, teniendo en cuenta que debo ser un hombre aprobado por ti, Señor, que debo usar bien la palabra tuya, Padre. Por eso, Señor, te ruego que en el nombre de Jesús nos ayudes a entender el mensaje de tu palabra, a comprender, y más que comprender, a creer y a vivir, Señor. Lo hacemos para tu gloria y lo hacemos para tu alabanza, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, hemos querido hacer en la tarde de hoy un interludio. En la mañana de hoy debía estar asistiendo a una iglesia en los gajes del oficio, y bueno, hacer 2 sermones entre semana no es tan fácil. Así que hoy vamos a volver a estudiar el Salmo 84. Me parece muy pertinente para nuestra iglesia, para nuestra amada congregación. Así que voy a invitarle que abra su Biblia en el Salmo 84 y que usted pueda meditar, pueda observar este salmo hoy con mucho detenimiento. Leo en la Reina Valera el Salmo 84, versículos del 1 al 12. El título que pone la Reina Valera es Anhelo por la casa de Dios. Al músico principal sobre Gittith, salmo para los hijos de Coré. Si gustan leer conmigo, hermanos, yo les guío y ustedes me van acompañando en la lectura. Dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en la fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Cada vez que nosotros leemos los salmos, cada vez que hacemos lectura de ellos, se nos presentan unos títulos con los cuales inicialmente se pusieron. Por ejemplo, ustedes encuentran aquí al músico principal de Gittith, salmo para los hijos de Coré. ¿Qué es esto que menciona el salmo? Y obviamente, ¿de qué se trata el salmo? El salmo es un salmo de David, pero que se recopiló en un tiempo posterior al exilio. Es un dictano, una canción de alabanza a Dios.
Ustedes miran esa expresión ahí, gitit, y lo que indica es que ese es un instrumento de una tierra de Israel, algo así como una cítara. Ustedes van a encontrar en el Salmo 5 veces la expresión Jehová Chabaot o Jehová de los ejércitos. Van a mirar 2 veces la palabra Selah, por ejemplo en el versículo 4 y en el versículo 8. Eso significa que los salmos, cuando se cantaban, se hacía como una pausa de silencio mientras sonaba el instrumento, de tal manera que una vez se terminaba el estribillo, la trofa, el estribillo o la estrofa, todos los que cantaban entonces hacían una pausa para meditar realmente qué era lo que cantaban. Es decir, tiene que ver mucho con los actos eclesiales del pueblo de Dios. Ahora bien, ¿de qué se trata el Salmo? Se trata de la morada de Dios. Se trata de las moradas del Altísimo, de qué sucede en el lugar donde mora Dios, donde está la presencia de Dios. Lo segundo que nos habla el Salmo es de quiénes van a estar allí. ¿Quiénes son los que están allí? ¿Quiénes son los que están en esta morada? Y es de lo que se trata el Salmo. Dicho de otra manera, el Salmo sería para solo personas cristianas. El Salmo sería para creyentes, para hombres y mujeres que han sido renovados, hombres y mujeres que han sido regenerados, personas que están en los caminos de Dios, porque ellos perpetuamente le alabarán, como dice el versículo 4. Así que, con mucho detenimiento, miremos quiénes eran los coreitas. En la familia del Antiguo Testamento, la familia sacerdotal, es decir, la descendencia de Aarón, procedían de una tribu llamada los levitas. Y de esta familia de levitas surgieron 3 familias sacerdotales. Cada una de ellas se encargaba de un oficio en particular en el templo o en el tabernáculo. Estas familias son los hijos de Merari, los hijos de Coat y los hijos de Gerson. Se conocen como los meraritas, los coatitas y los gersonitas. De los coatitas surgieron los de la familia de Coré. ¿A qué se dedicaban ellos? Probablemente se dedicaban a transportar el agua, cargar la leña, pero en cierta parte de las Escrituras, como en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 19, se nos dice que se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Es decir, que eran como el coro en el templo del Señor y que se levantaron para adorar a Dios y cantarle y exaltarle a voz en cuello. Ellos tenían la labor de alabar a Dios con voz fuerte, con alta voz. Trabajaban en el templo como porteros, como cantores, pero servían a Dios en el tabernáculo y más tarde en el templo, y su oficio principal era cantar a Dios con alta voz, que se escuchara, que retumbara fuertemente los himnos que cantaban. Y por supuesto, los himnos eran los salmos. En este salmo vamos a encontrar 3 aspectos importantes. Del versículo 1 al versículo 4 vamos a encontrar las delicias de las moradas de Dios. Del versículo 1 al versículo 4 vamos a encontrar las delicias de las moradas de Dios. Del versículo 5 al versículo 8 vamos a encontrar la presencia de Dios en esa morada. De hecho, la presencia de Él lo es todo. Presencia de Dios. Y del versículo 9 hasta terminar al versículo 12 vamos a encontrar la bendición de estar en esta morada. Vamos a recordar los 3 puntos del sermón. Número 1, ¿qué vamos a encontrar? Las delicias de esta morada. Número 2,
La presencia de Dios. Y número 3, la bendición de estar en esta morada. Esos son los 3 puntos del sermón. Miremos la primera línea. Cuán amables son tus moradas. Esa palabra amable tiene que ver con 2 conceptos básicamente. 2 conceptos. El primero de ellos, deleite. Amabilidad, aquí es la palabra hebrea yedid, que significa deleite. O sea que en las moradas de Dios, ¿qué hay? Deleite. Pero también hablar de la morada de Dios es hablar de su reino. Es hablar de deleite y es hablar de reino. Son 2 conceptos que me hablan de las moradas de Dios. Cuando hablamos de esa palabra deleite, ¿a qué le suena familiar? ¿Dónde es el primer lugar? ¿Cuál primer monte es donde hay deleite? En el Edén. En el Edén estaba la primera familia sacerdotal. Y por supuesto estamos hablando de Adán y Eva. No solo ahí es un lugar de deleite, sino que es el lugar donde Dios hace presencia. De hecho, el pecado lo que hizo fue romper la comunión entre Dios y esta familia, Adán y Eva. No solo está el lugar, sino también están sus normas. Y no solo están sus normas, sino que está su presencia. Y no solo está su presencia, sino que también hay unas reglas, hay unas normas. Y ese es un concepto de reino. El Salmo 16, versículo 2 dice: no hay para mí bien fuera de ti, Dios mío. O sea, el único bien, dice el Salmo 16, versículo 2, es Dios. Y todo lo que esté por fuera de Dios, por muy bueno que usted lo vea, es malo. Todo lo que esté por fuera de Dios, de los caminos de Él, por muy bueno que usted lo vea, es malo. Así que la Biblia nos dice: cuán amables son tus moradas. ¿En qué consiste el reino de Dios? En que en ese reino hay un grupo de personas, hay un grupo de creyentes que viven bajo los parámetros de Dios. Pero si hay un grupo de creyentes que están bajo los parámetros de Dios, por idea contraria, entonces debo mencionar que también debe haber un grupo de personas que viven sin los parámetros de Dios. Debe haber un grupo de personas que no están en deleite. Debe haber un grupo de personas que están lejos de Dios, distantes de Dios, son extraños a Dios, son aborrecidos de Dios, como dijimos hace 8 días. Y por eso el Salmo nos habla también de Jehová Shabaoth, es decir, el Dios de los ejércitos, o el Dios de ira, el Dios que destruye, el Dios que será quien finalmente se reirá de los impíos. Así que cuando la Biblia nos dice cuán amables son tus moradas, está diciéndonos cuán amable, cuán bendito, cuán delicioso es estar en tu presencia. Y una pregunta muy importante que usted debe plantearse en la tarde de hoy es: ¿a qué es lo que llama la presencia de Dios? La presencia de Dios. Las moradas de Dios nos habla del lugar donde habita Dios. Dice el versículo 1 en su parte final: Jehová de los ejércitos. Versículo 2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Qué está diciendo el Salmo? Que el creyente, el Hijo de Dios, el cristiano evangélico puro de corazón, aquel que está en Cristo, que vive en Cristo y que está en Cristo, es una persona que en su alma, en su carne, en su ser, en su espíritu y todo lo que es él como persona,
siente un deseo, tiene el anhelo, el fervor ardiente de estar en la casa de Dios. Y entiéndase, la casa de Dios no este lugar. Entiéndase la casa de Dios, el lugar eterno, porque en última instancia esto que hacemos todos los domingos no es más que un ensayo de lo que haremos eternamente y para siempre. Todos los días del Señor que Él nos ha dado apenas son ensayos. Cada día del Señor que Él nos concede de los 7 de la semana apenas es un ensayo. Es una preparación, es un anticipo, porque todo aquel que anhela, el alma ardiente, el alma desea a Jehová Dios con su carne, con su corazón. Como es un lenguaje sapiencial, lo que está diciendo el salmista es acudiendo a expresiones paralelas que en última instancia refieren lo mismo. El salmista está diciendo: todo lo que yo soy, mi mente, mi corazón, mi carne, mis fuerzas, mis músculos, todo lo que yo soy, anhela estar en los atrios del Señor. Versículo 2. Anhela mi alma, y vuelve a decir lo mismo, y ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Quiénes sienten este deseo y lo llevan a cabalidad? Los hijos de Dios. Debo decir que este salmo se cantó posterior al exilio. ¿Por qué? Porque cuando Israel, específicamente la nación de Judá, fue llevada a Babilonia, allí llegaron a una cultura donde no se podía alabar a Dios tan fácilmente. Llegaron a un reino donde adorar al Dios vivo y verdadero les sería motivo y so pena de muerte. Llegar a la cultura babilonia y adorar a un Dios diferente a todos esos dioses que tenían, les iba a causar 2 tipos de juicio que en ese contexto se nos revela. ¿Cuál fue el primero de ellos? ¿Qué se determinó cuando toda la multitud se arrodilló frente a la estatua que hizo levantar Nabucodonosor en su nombre? ¿Qué pasó con los 3 chicos y cómo se llamaban? Se llamaban Misael, Azarías y Ananías. Y vieron que todo el mundo estaba de rodillas cuando sonó la zampoña, sonaron los instrumentos de viento, las flautas y los tamboriles. Todo el mundo se arrodilló, pero estos 3 muchachos, ¿qué hicieron? Se quedaron así de pie. ¿Y ustedes por qué no adoran? Es que nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero. Consecuencias: calienten el horno 7 veces y ahora hagan muchachos al horno. Esas son las consecuencias de estar con los pantalones de la fe bien puestos. Juicio. Posteriormente entonces se encuentran a Daniel con la ventana abierta orando. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. Encuentran y sorprenden a Daniel orando a Dios. ¿Y qué dijeron entonces en su momento? Ya no era ya no era el horno con fuego, sino que ahora era el foso de los leones. Pero ese día los leones estaban en ayuno. Ese día no iban a comer Daniel. Ahora, para nuestros próximos días, las iglesias cristianas, es probable, estimo unos 7 u 8 años, no se permitirá más el cristianismo en países como el nuestro. ¿Quiénes prevalecerán? ¿Quiénes seguirán el camino de Dios? Los verdaderos, los que realmente son verdaderos creyentes. Los demás se apartarán y, como en Babilonia, se arrodillarán a las estatuas de este tiempo y sucumbirán ante las religiones de este mundo. Pero los hijos de Dios siempre alabarán al Señor. Dice el versículo 2: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Por qué se menciona el Dios vivo en pasajes como este que estamos leyendo?
en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice: espero que si me tardo, sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, es la casa del Dios viviente. Porque los que adoran a Dios tienen que estar vivos. Si usted está muerto espiritualmente, usted no sabe ni lo que estamos haciendo aquí. El acto cúltico le será a usted extraño. Vendrá por otras motivaciones que no son propiamente el cantar y adorar al Dios vivo. El orar, cantar, leer la Biblia, orar entre semana, bendecir al Señor, le será muy ajeno, le será extraño, le será locura por una razón: porque usted está muerto espiritualmente, o está muerta espiritualmente. Por esa razón, usted nunca podrá cantar al Dios vivo. La Biblia nos dice, amados hermanos, que, por ejemplo, en el capítulo 2 del segundo libro, de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, Pablo dice estas palabras, dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y muertos en vuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo, obedeciendo al príncipe de la potestad del aire. ¿Y qué hace un muerto día a día? ¿Qué hace un muerto todos los días de su vida? Un muerto todos los días se descompone. Un muerto todos los días se está pudriendo. Un muerto todos los días está oliendo mal. Todos los días delante de Dios, un muerto sigue muerto, porque los muertos están muertos. Por eso el Evangelio les es extraño. Por eso venir a la iglesia a ensayar lo que se hará futuramente, pues nunca le va a encontrar sentido. Es más, le va a encontrar sentido, pero a otras cosas: a no venir, no orar, no leer la Biblia, o sea, va a hacer otras cosas contrarias a Dios. El cristianismo le será algo aburrido, el cristianismo le será una religión más, le será un tiempo más para otras cosas, o tan solo le servirá para mitigar la conciencia pecaminosa que hay en este individuo o en esta persona. ¿Qué significa el Dios vivo? Pues que los que le adoran están vivos, y si no están vivos es porque no están muertos. Versículo 3. Se les presenta dos aves: el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Aquí las aves del cielo reciben el favor de Dios. ¿Qué era lo que pensaban en esencia los hijos de Coré? Ellos se quedaban observando el templo y notaban que en una de las esquinas la golondrina hacía nido. Y también notaban que los gorriones en las hendiduras del templo también hacían nido. Y decían: no, pero si las aves que vuelan en los cielos hacen el nido aquí en la casa de Dios, yo también quisiera tener mi casa, pudiera tener mi cama aquí en la casa de Dios. Si aún la golondrina y sus polluelos hallan nido para sí cerca de tus altares, pues a mí también me gustaría quedarme a dormir cerca de tu morada. ¿Por qué? Porque en la morada de Dios hay delicia. El Salmo 16 en el versículo final dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra desde ahora y para siempre. O sea, los coreítas lo que anhelaban era estar ahí con Dios, estar ahí frente a Dios en su presencia. Querían estar ahí. De alguna manera sentían envidia de las golondrinas y sentían envidia de los gorriones. ¿Por qué? Porque ellos sí se quedaban a pasar la noche en el templo. Ellos que tenían que ir a sus moradas y alejarse del templo. Ellos dicen: cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío.
Estas palabras de Rey mío y Dios mío las encuentran en Juan capítulo 20, versículo 28. ¿Qué encuentran allí? Que Tomás, a quien se llamaba el Dídimo o el incrédulo, cuando vio al Señor dijo estas palabras: Señor mío y Dios mío. Y esto tiene dos implicaciones. La primera de ellas es confesar al Señor como Rey, como Señor de todas las cosas, Adón Curios. Es decir, Él es el Señor. Si Él es el Señor, entonces nosotros somos sus vasallos. Al ser sus vasallos, solo debemos obediencia a Él. Cual siervos de Él, como Él es Señor, nosotros sus siervos, entonces Él demanda de nosotros que le obedezcamos. La palabra de Él para nosotros no son sugerencias o son consejos. La palabra de Él para nosotros son normas, las cuales debemos obedecer porque Él es Señor. Cuando se confiesa en el Salmo, Rey mío y Dios mío, está diciendo que el Señor guía mi vida. ¿Y cómo me guía? Por medio de sus palabras. Y Él es Dios de mi vida, Dios sobre mí, Dios de todas las cosas. Y luego dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Mediten en ello. Esta palabra bienaventurados es la palabra que se traduce como más allá de la dicha, más allá de un gozo, más allá de una alegría. Y fíjese lo que dice el salmista: bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Por qué? Porque como este es un salmo posterior al exilio, significa, amados hermanos, que allí no tenían la bendición tan abiertamente de adorar a Dios. No tenían la bendición de glorificar a Dios. Y ante esto que ahora ellos viven, de volver a tener el templo ya construido o reconstruido por Zorobabel, que se conoce como el segundo templo, entonces la Biblia nos dice que los hijos de Dios le alabarán perpetuamente. Y esto es muy importante. ¿Cómo usted comprende la eternidad? ¿Cómo usted comprende la eternidad? Hermanos, imagínense un cubo. Todos saben que es un cubo, ¿verdad? Un cubo es una figura geométrica sólida. Y este cubo va a tener 500 metros de altura, 500 metros de ancho y 500 metros de profundo, hecho de acero sólido, es decir, sin ningún poro. Sin ningún poro. Durísimo, ¿no? Un edificio de acero, de 500 metros de alto, 500 metros de ancho, 500 metros de profundo. Pero cada 100 años viene un pajarito y le da un picotazo. Y vuelve hasta dentro de otros 100 años y le da otro picotazo. Y vuelve hasta dentro de otros 100 años y le da su picotazo. Se dice que cuando el pajarito haya terminado con todo ese edificio hecho de acero sólido, tan solamente ha pasado un segundo de la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Es lo que nunca tiene fin, es lo que nunca acaba, lo que nunca termina. Pero si los hijos de Dios tienen la bendición de adorar a Dios perpetuamente, entonces aquellos quienes no han creído al Evangelio, por más que diga que creen en Dios, si no han creído a Jesucristo, y si no testifican, si no han venido a Él en arrepentimiento y fe, también eternamente soportarán la ira de Dios. Por un momento, si gusta leer Juan capítulo 3, versículo 36. Este es el discurso
del Señor Jesucristo con alguien que creía en Dios. Alguien que dijo, yo creo en Dios, pero el Señor le dio lo que llamamos pedrada en ojo tuerto, porque este que creía en Dios estaba, como dice Carlos Spurgeon, él creía que era casi salvo, pero estaba totalmente perdido. Nicodemo es un personaje en la historia de Israel, dice un principal de la sinagoga. Y como principal de la sinagoga, al igual que nosotros, tenía Biblia. Como principal de la sinagoga, al igual que nosotros, oraba. Como principal de la sinagoga, cantaba. Es decir, tenía la Torá. Y como principal de la sinagoga, si usted lee el versículo 9, versículo 10, le dice el Señor Jesucristo, ¿eres tú maestro? ¿Y qué hacía un maestro? ¿Qué es lo que hacen los maestros? Pero ¿qué pasaba con Nicodemo? ¿Qué pasaba con Nicodemo, hermanos? No era salvo. Estaba sin salvación. No había en él arrepentimiento. No había en él nuevo nacimiento. Y el Señor le dice al final de su discurso, su charla con él, después de haberle presentado el Evangelio, le dice estas palabras, versículo 36 de Juan capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Aquí la palabra vida es la palabra zoe, que se refiere a la vida de Dios, a la vida que trae, la vida que da vida a alguien que está muerto espiritualmente. Pero creer acá significa confiar. Creer aquí es sinónimo de obedecer. Creer aquí es sinónimo de vivir para Dios, de confiar. Y eso entonces nos lleva a nuestro segundo punto. Hemos dicho que en la casa de Dios, ¿qué hay? Delicias, delicias. Ahora veamos que en la casa de Dios o en las moradas de Dios hay presencia. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Si cada uno se pregunta y dice, yo estoy cansado, yo estoy cansada, no encuentro, no sé qué hacer, me siento fatigado, me siento como que no quisiera volver a levantarme, quisiera mejor morirme, como Job. Pero ¿qué dice la Biblia? Que quien es creyente, que quien es un hijo de Dios, va a encontrar en el Señor Jesucristo fuerzas. Felices los que en ti encuentran ayuda. Cuando tú estás cansado, ¿a quién buscas? Si usted busca al pastor, hermano, él también tiene que buscar a Dios. Si usted está cansado, fatigado, extenuado, pues hermanos, si somos creyentes, las fuerzas nuestras no están en los hombres, porque van a la ayuda del hombre. La fuerza nuestra está tan solamente en Dios, en el Dios vivo y el Dios verdadero. Las personas, hermanos, siempre nos van a quedar mal. Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El ideal sería que todos pudiéramos ayudarnos, pero no es así, no estamos en ese ideal. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y esta es la esencia del Salmo, por una razón. Porque si algo que sabe hacer Dios es multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. En matemáticas hemos aprendido en el área de la aritmética que todo número multiplicado por 0, ¿cuánto da? 0. 2 por 0, 1000 por 0, 4 por 0, 0.
Pero ¿qué hace Dios con las fuerzas del que no tiene ninguna? Las multiplica, las multiplica. Y viene una pregunta importante. Dice, ¿en cuyo corazón están tus caminos? Es una pregunta que debes hacerte tú en la tarde de hoy. No puedes irte de esta tarde, no puedes irte hoy sin responder a esta pregunta. ¿En tu vida realmente está el Evangelio? ¿En su vida está el Evangelio de verdad? ¿En tu vida están los caminos de Dios? No puedes irte sin responder a esta pregunta. ¿En tu vida está Dios realmente? No es un sí de, no, sí, a veces no. No, aquí no aplica eso. No. Porque la Biblia nos dice, los caminos de Jehová ilustran metafóricamente lo que es la vida cristiana. Está bien. ¿Tenemos dificultades? Sí. ¿Caminamos por el fango de este mundo? Sí. ¿Nos resbalamos? Sí. ¿Tropezamos y caemos? Sí. Claro. Pero la Biblia nos dice en el libro de Proverbios que si 6 veces cae el justo, 7 veces será levantado. No sé si encuentran la ilustración. Si 6 veces cae el justo, 6 en la Biblia me habla de incompleto, de imperfección, pero luego dice 7 veces será levantado. O sea, el justo es como aquella persona que sí resbala, tropieza, pero día a día va mejorando, día a día se va santificando, día a día el camino del Señor en él es notorio. Por eso, todos aquellos que de una u otra manera creen estar en Dios, pero que hay algo que no encaja, yo le diría en la tarde de hoy, es mejor hoy hacer un alto y decir, Señor, aquí está mi vida, ayúdame. No, yo necesito confiar en ti, Señor, de mi vida y de mi alma, y confiar de verdad en Dios para salvación. ¿Por qué? Porque para el no creyente, pues la Biblia, la oración, les motivo de otras cosas. Pero para los hijos de Dios, orar, alabar, oír su palabra, es todo un privilegio, es todo un deleite, es toda una bendición. El corazón en cuyo corazón están los caminos de Dios no es un desierto. El corazón donde está Dios, el corazón donde están los caminos del Señor, no es un corazón de incertidumbre, aunque a veces tenemos dudas. No es un corazón de duda, aunque a veces viene la duda. No es un corazón donde a veces se trata de ver el sentido de manera opaca, turbia, pero finalmente se aclarará. Permítanme ilustrarles con un ejemplo. Vamos a suponer que en una empresa hay un creyente y un no creyente. Pero a los dos los despiden del trabajo. Les dan la carta y le dicen, qué pena, no nos pueden acompañar más en la empresa. El no creyente comienza a vociferar, se llena de arrogancia, trata de darle patadas al piso y comienza a decir, ¿por qué a mí? Y comienza a decir cosas contra Dios, contra la gente, comienza a tratar mal el jefe, mal la empresa. ¿Cuánto tiempo le serví y ahora que me voy, que me despiden y me echan, cómo me van a pegar así? Esa es una persona que no tiene esperanza, porque en su corazón no está Dios. ¿Pero qué hace un creyente? ¿Es probable que esté triste? Sí, claro, porque sabe que tiene responsabilidades, tiene el arriendo, tiene los servicios, la comida, sus hijos, pero ¿qué hace? ¿A quién se aferra para esperanza y consolación? ¿A quién se aferra? Se aferra a Dios, amén, porque sabe que Él depende de Dios, depende de Dios.
Así que bienaventurado aquel en cuyo corazón están sus caminos. Mira, mi hermano, mi hermana, si en tu corazón está el Evangelio, si en tu vida está este glorioso Evangelio, este maravilloso Evangelio, entonces, hermano, tienes motivos de gozo y alegría. Pero si no es así, la vida la seguirás viendo con frustración, con tristeza, con amargura, con dolor, y siempre estarás insatisfecho, de aquí para allá, como dice Santiago, como las olas del mar que van y vienen. Tu vida será una vida inconstante, y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Cerca de Jerusalén había un valle que se llama el Valle de Baca, con B larga, el Valle de Baca. Ese lugar era obligado para ir a adorar a Dios. Ese lugar era ruta obligada para ir al templo a adorar al Señor. Pero en ciertas épocas del año, ese lugar llovía mucho. Se hacía difícil transitar por ese valle. Llovía tanto que se llama el Valle de las Lágrimas. Los israelitas le pusieron álamos para evitar la erosión y evitar que el transitar se volviera difícil. Miren, hermanos, lo que quiere decir el texto es que aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, aunque haya impedimentos, los hijos de Dios avanzarán. Los hijos de Dios permanecerán. Los hijos de Dios prevalecerán. Como diría Mateo 24:13, los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Y si el creyente persevera, el creyente avanza, es por una razón, porque Dios lo preserva. Versículo 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Por qué la morada de Dios es una gran bendición? ¿Por qué hay bendición en esta morada? Porque su presencia es motivo, es la fuente de toda gracia. Ahora, el término monte de Sión tiene que ver con el lugar donde se adoraba a Dios por medio de la gracia. En la Biblia se nos presentan dos tabernáculos. El primero de ellos se conoce como el tabernáculo de Moisés. ¿Qué se presentaba allí? Sacrificios de machos, cabríos, toros engordados, palomas y palominos, y el que menos tenía presentaba un pucho de aceite, un pucho de harina. Pero cuando Israel pasa del periodo teocrático al periodo monárquico, entonces el tabernáculo se queda en Silo, donde año tras año venía Ana, la mamá de Samuel, junto con Elcana, su esposo, y su compañera Penina. Venían año a año. Pero había otro lugar que se llamaba la ciudad de David, el monte de Sión. David lo que hace es llevar el arca a un lugar donde solo le pone una cortina y detrás estaba el arca. Y allí podían venir cuantos quisieran adorar a Dios. Venían mujeres, venían niños, venían jóvenes, venían adultos, y lo que traían eran flautas, traían tamboriles, traían cítaras, instrumentos de cuerda, y alababan a Dios. ¿Dónde está la diferencia? Que en el tabernáculo de Moisés, ¿qué se ofrecían? Sacrificios, ley. Y en el tabernáculo de David, o el tabernáculo de la ciudad de Sión, ¿cómo se adoraba a Dios? ¿Qué se presentaba? También sacrificio, pero sacrificio de alabanza y de adoración al Señor. En el libro de los Hechos, que se conoce como el primer concilio de la iglesia, en el capítulo 15, uno de los discípulos del Señor se levanta y dice: como está escrito, en los posteros días restauraré el tabernáculo caído de David. Dice, ¿y por qué no el de Moisés? Porque el tabernáculo de David me habla de la gracia de Dios. Y eso nos lleva a nuestro
Versículo 8. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. ¿Para quién es el reino de los cielos? ¿Quiénes son los que perpetuamente alabarán a Dios? Los que saben que no merecen entrar. Los que saben que no merecen estar en la casa de Dios. Los que saben que se han portado mal. Los que saben que han sido infieles. Los que saben que han sido pecadores y que no merecen estar acá. En Lucas 15, no Hechos 15, Lucas 15 es el mismo autor, aparece una parábola muy mal titulada. Le llaman la parábola del hijo pródigo. Es la parábola que tiene dos momentos. Un momento con el hijo menor y un momento con el hijo mayor. Esta parábola debía llamarse la parábola del padre amoroso. Y esta parábola nos muestra que el reino de Dios es para aquel que sabe que no merece estar en la fiesta. El hijo mayor, cuando escucha la música, escucha la algarabía, la fiesta, viene un criado y le dice: ¿qué pasa? Dice: no, lo que pasa es que tu hijo menor ha vuelto. Y luego sale el padre y le dice: hijo, es que tu hermano que estaba muerto ha sido hallado, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos muestra la expresión del hijo mayor diciéndole: padre, yo siempre he estado contigo y tú no me has dado ni un cabrito, siempre te he obedecido? ¿Y eso qué muestra? Que él quería estar en la fiesta o quería estar en la casa del padre por mérito. Pero aquí no cabe el mérito, porque esto es un asunto de la gracia de Dios. Y traje esta ilustración porque es precisamente lo que se nos menciona en el versículo 8. Se nos menciona aquí a Jacob. Jacob es un hombre que es sinónimo de trampa. Jacob es un hombre cuyo nombre es sinónimo de engaño. Jacob es un hombre que es sinónimo de usurpador, tramposo, engañador, mala gente. El otro por lo menos guisaba, iba y cazaba, guisaba y le traía comida a su padre. Qué buen muchacho, ¿no? Buena gente, Esaú. Pero hay un asunto acá importante, y es notar que el propósito de Dios estaba en la vida de Jacob. Jacob, entonces, cuando engaña a su hermano, él tiene que salir huyendo porque su hermano lo va a matar. Va y está entonces un tiempo, 21 años, en la casa de su tío Labán. Y cuando llega el momento de regresar, Jacob aún no había resuelto cosas con Dios y con su familia. Tenía cosas espirituales por resolver. Tenía cosas espirituales por aclarar. Tenía cosas pendientes que no las podía dejar así. Y cuando se menciona en este salmo la oración de Jacob, escucha, oh Dios de Jacob, es porque están haciendo memoria que Dios un día escuchó también a Jacob. En Génesis capítulo 32, versículos 9 al 12, se nos dice que Jacob oró. ¿A quién? Al Dios que cuando iba a casa de su tío Labán se le presenta en un lugar llamado Betel. Va y ahora viene de regreso a Canaán. Y le dice allí estas palabras: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Y dice estas palabras, que son las palabras del pecador arrepentido, que son las palabras de aquel en cuyo corazón está el Evangelio,
que son las palabras en cuya vida está la gracia de Dios, porque solo por gracia puede llegar a pronunciar estas palabras que están presentes aquí. Hermanos, la evidencia de ser un hijo de Dios es que todos los días de nuestra vida nos vemos indignos, nos vemos inmerecedores, nos vemos en déficit, nos vemos en bancarrota, llenos de miseria, llenos de déficit, y que solo nos resta acudir al Dios vivo y al Dios verdadero. Jacob pronuncia estas palabras: indigno soy. Esa es la mejor manera de saber si realmente usted es un creyente o no. Porque el creyente lo primero que ve es el pecado, su indignidad. Indigno soy de tus misericordias. Indigno soy de tu fidelidad. Está diciendo, no merezco tu fidelidad. ¿Fueron esas las palabras del hijo pródigo? ¿Fueron esas las palabras de David? Sí. Las mismas palabras del que estuvo al lado de la cruz. A la verdad, él no hizo nada, pero nosotros sí merecemos esto. El pecador sabe que merece la ira de Dios. Y eso debe ser claro para usted. Y eso debe ser claro para mí. Eso debe quedarle claro a sus hijos cuando los enseñe la Biblia. Que sus hijos, por pequeños o grandes que sean, no merecen ni la misericordia de Dios, no merecen la gracia de Dios, no merecen las bendiciones de Dios, porque todos hemos nacido réprobos delante de Dios. Pero cuando nos es mostrada la gracia, cuando nos es mostrado el Evangelio, cuando nos es mostrado el camino de Dios, hablamos como este tramposo, como este engañador, como este hombre que se confabula con su esposo, con su señora madre, para engañar a su padre que estaba ciego, que no veía bien. Y cuando lo palpa dijo, pero siento a Esaú, pero escucho la voz de Jacob, lo engañó. Y este hombre dice, pero que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano. Un pastor dice, Jacob no debió orar por su hermano, porque Dios ya había orado en Esaú. Aquí Jacob debió haber orado por sus pecados. Debió haber orado porque no estaba. Pero aquí pasa algo que es lo que debe pasar en aquel que se encuentra a Dios, o aquel a quien Dios se encuentra. Y es que todo aquel que tiene un encuentro de verdad con el Señor Jesucristo, como Jacob lo tuvo en Peniel cuando iba camino al encuentro de su hermano Esaú, algo pasa, hermanos. De eso no le quepa la menor duda. Cuando alguien se encuentra de verdad con el Señor Jesucristo y tiene un encuentro, su vida cambia, su vida es distinta, su vida pasa a ser la vida que describe el Salmo. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. Va a encontrar la bendición de Dios. Mira, oh Dios, escudo nuestro. Dios se convertirá en su escudo. Y aquí se usa la ilustración del escudo que cubre un poco más alto de la cabeza hacia el piso, la protección. Dios se convertirá en su escudo. El Salmo 33, versículo 20 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Y ahora dice, pon los ojos en el rostro de tu ungido. Esta expresión se conoce como Jehová Roi.
Jehová Roy, que Él ve. Él ve. El Dios todos los días estará cuidando de ti. Él todos los días estará cuidando de sus hijos. Todos los días estará cuidando de su iglesia. Todos los días los acompañará. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Todo aquel que es nacido de Dios, que en su corazón está el Evangelio, está la gracia de Dios, dice, mejor es un día en tus atrios. El que no va a escoger los caminos de maldad, aunque sean buenos, pero si están por fuera de Dios, entonces son malos. Dice el versículo 10, la parte 2, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Dije antes que el que es nacido de Dios optará, buscará, propondrá por estar siempre ensayando para lo que será futuramente. Yo quiero hacerles una pregunta en la tarde de hoy para ir cerrando, y es, ¿qué prefiere usted? ¿Las moradas de Dios o las moradas de maldad? Siendo honestos, ¿qué responden acá? ¿Las moradas de Dios o las moradas de maldad? Las moradas de Dios. Por acá, ¿qué dicen? ¿Las moradas de Dios o las moradas de maldad? Las moradas de Dios. Por este lado, ¿qué prefieren ustedes? ¿Ustedes qué prefieren? Las moradas de Dios. Pues al igual que mis hermanos de la mañana, se están muy, pero muy equivocados en su respuesta. Porque eso no dice jamás el Evangelio. Su corazón es caído. Su corazón es pecaminoso. Su corazón está mal. Su corazón nunca se inclina a las cosas de Dios. ¿Sí es claro para ustedes? Cuando le hagan este tipo de preguntas, la respuesta correcta dentro de las 4 es: no, mi corazón siempre se inclinará a lo malo. Porque esa es la naturaleza con la cual hemos venido a este mundo. Algo muy distinto, muy diferente, es que Dios obró algo que se llama el nuevo nacimiento. Pero si por usted fuera, usted no vendría a la iglesia. Si por usted fuera, usted jamás leería la Biblia, jamás. Si por usted fuera, usted nunca oraría y jamás le serviría al Señor, porque eso no dice el Evangelio. El Evangelio dice que Dios, por su Espíritu y por su gracia y por el poder de su palabra, transformó su corazón, lo cambió. El pastor Sugel Michelén pone una ilustración de un buitre y una paloma, y que al frente del buitre le ponen un plato de carroña y al frente de la paloma le ponen un plato de maíz o de alpiste. Por más que usted quiera hacer comer al buitre maíz, nunca va a comer maíz. ¿El que va a preferir? La carroña. ¿Y por qué va a preferir la carroña? Porque esa es su naturaleza. Él quiere eso. Es como el cerdo. ¿Qué es lo que le deleita al cerdo? Exacto. Esa es su naturaleza. Entonces, para que el buitre coma maíz, él dice, el pastor, y muy buena ilustración, dice, hay que palomizar esa naturaleza buitresca. Es decir, tiene que sufrir un cambio de naturaleza. Y la pregunta es, ¿y el buitre se puede volver por sí solo paloma? No. ¿Qué se requiere? Que alguien le haga el cambio. Ese es el evangelio correcto. Se requiere que Dios intervenga por su Espíritu y le cambie ese corazón de piedra y le ponga un corazón de carne. Y hasta tanto eso no suceda,
entonces no podrás ser cristiano, por más que tú quieras. Aparentarás. De pronto picarás con maíz, pero prefieres seguir en qué? En la carroña. Aparentará ser paloma, pero sigue siendo un buitre. ¿Me hago entender, hermanos? Ese es el correcto evangelio. Por nuestras fuerzas y por nuestros méritos no somos cristianos. Seguiríamos haciendo hojas de higuera. Versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y aquí la palabra integridad no es si usted se porta bien o se porta mal, no. Aquí la palabra íntegro en los salmos y los proverbios habla de aquellos que viven conforme a la rectitud moral del evangelio, a la rectitud moral de Dios, a los que viven según Cristo. Y dice que los que andan según Cristo, los que andan según el evangelio, los que andan según las palabras de Dios, Dios no quitará su bien. No sé si leen en su Biblia. Dios no quitará su bien. Y si Dios le da el bien, hermanos, eso es mejor que cualquier cosa. O sea, eso es mejor que el oro y las riquezas de este mundo. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichosa la mujer que en ti confía. ¿Qué se me olvida del sermón? El amor. Cristo, ¿verdad? Más evangelio. Y para eso me ayudan los puntos del sermón. Realmente, ¿quién es la delicia de la casa de Dios? Cristo es la delicia. Voy a decirles algo. Aún si en la vida eterna no estuviese Cristo, eso no serviría de nada. Si aún en la vida eterna no estuviese el árbol de la vida, del cual es fruto para la sanidad de las naciones, no serviría. Ese lugar de deleite, ese huerto final, no serviría sin ese árbol del cual podemos participar y comer. Porque Cristo es la delicia. La presencia de Cristo lo es todo. Y el tercer punto se nos dice que la mayor bendición de nuestra vida es Cristo mismo. Es Cristo Jesús. Y algo que decía mi esposa ahora rato que conversábamos es que Cristo dejó su morada eterna, su trono de gloria, y vino y descendió a morar a este mundo para salvar ¿a quién? Salvar a los pecadores y librarlos de su pecado y librarlos de la ira eterna y traerlos de regreso a su Padre. Este salmo es visto también en el libro de Apocalipsis, y terminamos con este capítulo 7 del libro de Apocalipsis en el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Es exactamente el mismo salmo, solo que contado de manera simbólica. Dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré. La palabra Apocalipsis significa correr el velo, como cuando usted por la mañana corre la cortina. Eso significa Apocalipsis. Correr el velo, correr la cortina. Y Juan tiene la oportunidad de mirar. ¿Y qué vio? Una gran multitud. O sea, un grupo de gente que están en la presencia de Dios o en la morada de Dios. ¿Y qué están haciendo? Bueno, dice Juan, dice, la cual nadie podía contar. Y de esta multitud se encontraban personas de todas las naciones, de todas las tribus y pueblos y lenguas. Y estaban delante del trono
y de la presencia del Cordero. Pero aquí se nos describe cómo están vestidos. ¿Están vestidos con qué clase de ropa? Blancas. Bien, ¿y de qué me habla el blanco en la Biblia? ¿De qué doctrina bíblica? Se llama la justificación por medio de la fe. De esto nos habla la carta a los Romanos. El blanco en la Biblia significa estar vestido de gala, vestido de las vestiduras justas de Cristo para estar delante de Él y delante del Padre eterno. Si usted mira el versículo, dice que esta multitud estaba vestida de ropas blancas, es decir, una multitud vestida de santidad, una multitud vestida para Dios. ¿Y qué tenían en sus manos? Palmas. Y no solo tenían palmas, sino que también clamaban a gran voz. Cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén montado en un pollino, según el libro de Zacarías, dice que la multitud tenía palmas en sus manos. ¿Y qué decían? Hosana, Hosana, bendito el Hijo de David. Es decir, estaban proclamando a un rey. Pero en sus mentes decían, pero es que el rey que debe venir de a caballo, pero este viene en un asno. Pero igualmente vamos a proclamar, Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y Juan está haciendo alusión a esto, de que esa multitud que está delante del trono del Cordero y delante del Padre eterno, es una multitud que está en gozo, que están en gran alegría, que están en gran regocijo, que están en inmensa alabanza a Dios y que cantan como los coreitas a gran voz. ¿No es lo mismo? Es exactamente lo mismo, hermanos. Recuerden que los coreitas, ¿qué hacían? Cantar como fuerte y en alta voz. ¿Y aquí cómo están cantando? A gran voz, diciendo, la salvación yo me la gané. No, la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono. ¿Y qué hacían todos? Porque perpetuamente los hijos de Dios le alabarán eternamente y para siempre. Pongámonos en pie y démosle gracias a Dios por su palabra. Oh Dios mío, muchas gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra, que es viva y que es eficaz, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y te bendecimos, Dios mío. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, gracias. Ayuda a mis hermanos, gracias por la vida de ellos. Y aquel que está sin salvación, que está sin Cristo, oh Dios, ten misericordia. Vuelve su corazón en arrepentimiento y fe hacia ti, Señor. Te ruego que así como has tenido misericordia de nosotros, ten misericordia de aquel que está sin ti, Señor. Dios, solo en ti hay gracia. Solo tú puedes cambiar el corazón. Nadie puede venir a ti a menos que le sea dado de ti, Padre. Nadie puede llamarte Padre si no es porque tú obras, Señor. Pueden decir que creen en Dios, pueden decir que viven para Dios, pero si sus vidas no cambian, Señor, hay algo que no está cuadrando, hay algo que no está encajando, hay algo que no corresponde, Señor. Solo tú sabes y solo tú, Dios mío, conoces. Por ello, mi Señor,
te rogamos y te suplicamos. Perdónanos y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.